Jesús América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy leeremos el Evangelio de San Marcos, que nos trae la liturgia de la misa, donde es como una especie de resumen de las apariciones del Señor resucitado, que en los otros evangelios están un poco más separados y detalladas. Comienza diciendo: Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban camino a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Bien, quiere aquí el evangelista San Marcos destacar la incredulidad de los discípulos y su dureza de entendimiento para aceptar el hecho de la resurrección, aunque ya el mismo Señor se los había predicho en vida. Queda como muy patente y esa actitud desconfiada de los apóstoles frente a esas primeras apariciones del Señor resucitado. A María Magdalena, a aquellos 2 que iban camino de Emaús, y esa resistencia de los apóstoles paradójicamente constituye para nosotros una garantía más de la veracidad del hecho de la resurrección de Jesús. Los apóstoles, que estaban destinados a ser testigos directos, testigos autorizados del resucitado, se resisten a aceptar el contenido de lo que ha de ser después su testimonio ante todos los hombres, hasta que no lo comprueban de una manera inmediata, palpable. En el caso de los apóstoles era preciso que, además de la fe en Cristo resucitado, tuvieran una clara evidencia de la resurrección, puesto que habían de ser los testigos oculares que anunciaran con especial fuerza y conocimiento de causa ese hecho irrefutable de la resurrección, como efectivamente después lo hicieron. De manera que nuestra fe se fortalece, por así decir, por la duda de aquellos primeros. La mañana de Pascua nos ha traído ese anuncio antiguo y siempre nuevo: Cristo ha resucitado. El eco de este acontecimiento que surgió en Jerusalén hace 20 siglos continúa resonando en la Iglesia. Y la liturgia en esta octava de Pascua, en estos días, prácticamente lo celebramos como si fuera un solo día, el día de la resurrección. Se prolonga esta alegría, esta celebración del domingo a toda la semana. Incluso, pues hasta hoy, y será siempre así, la fe de los cristianos se basa en aquel anuncio, en ese testimonio de aquellos que vieron primero la losa removida, el sepulcro vacío, a los mensajeros misteriosos que atestiguaban que Jesús, el crucificado, había resucitado, y luego Él mismo, el Maestro y Señor, vivo, se podía tocar, que se aparece a aquellos primeros, y finalmente también a los 11 reunidos ahí en el cenáculo. La resurrección de Cristo no es ninguna experiencia mística, es un acontecimiento histórico
sucede en un momento preciso de la historia, donde deja una huella indeleble y ciertamente también sobrepasa la historia, trasciende la historia. Esa luz que deslumbró a aquellos guardias encargados de vigilar el sepulcro hasta que pasara los 3 días, pues esa luz ha atravesado el tiempo y el espacio. Esa luz divina que rompió las tinieblas de la muerte, pues ha traído al mundo el esplendor de Dios, el esplendor de la verdad, del bien. Esa irradiación que surge de la resurrección de Cristo nos tiene que dar y nos da fuerza, nos da el verdadero significado a toda experiencia humana, a toda expectativa, a todo deseo, a todo proyecto. Comentaba una vez el Papa Benedicto XVI que en el cielo todo es paz y regocijo después de la resurrección del Señor, pero en la tierra, decía, lamentablemente no es así. Aquí en nuestro mundo ese aleluya pascual contrasta todavía con los lamentos y el clamor que provienen de tantas situaciones dolorosas: miseria, hambre, guerra, violencia, enfermedades como esta pandemia que hoy padecemos. Pero decía, y sin embargo, Cristo ha muerto y resucitado precisamente por esto. Ha muerto a causa de nuestros pecados de hoy y ha resucitado también para redimir nuestra historia de hoy. Desafortunadamente, pues muchos no pueden disfrutar en físico de la misa cada domingo. Sin embargo, podemos también verlo a través de los medios digitales, la televisión, y pues todos estamos llamados a recogernos en oración en el nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios, manteniendo vivo el deseo de la Eucaristía, aunque no podamos hacerlo físicamente, sino a través de las comuniones espirituales. Y a ti y a mí nos está diciendo hoy el Señor, en estas circunstancias particulares, ese final del Evangelio que leímos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Proclamad el Evangelio, que es palabra de Dios. La Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, esa palabra de Dios atestiguada, divinamente inspirada. Todo esto nos ayuda a entender por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura, aunque también sabemos que la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino de ese verbo encarnado y vivo, resucitado. Pues es un buen momento para que leamos, acojamos, vivamos, cada uno en su circunstancia particular, la Escritura como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica, de la que nunca se puede separar. Es necesario, pues, que en este tiempo, que quizás podamos tener un poco más, algunos, educarnos un poco más para captar mejor esos diversos significados, comprender el sentido unitario de la Sagrada Escritura, de esa palabra de Dios. Y así pues llegar a todo el mundo, ¿no? Llegaremos al mundo con tu rato de oración, con mi rato de oración, con la fuerza de esa paciente entrega que estamos viviendo cada uno en su lugar, en su sitio. Esforzarnos por conocer a fondo la doctrina de Jesucristo. Y un momento también para examinarnos, ¿no? Una vez que salgamos de esta, bueno, cómo estamos dispuestos a vivir y ajustar nuestra conducta personal, familiar, profesional, social a la doctrina de Jesucristo. Es un momento de crecer para adentro, como le gustaba decir a San José María, especialmente aquellos meses que estuvo encerrado en una habitación en la Guerra Civil Española. Pues nosotros igual, crecer para adentro. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude, a ti, a mí y a todos, a que tengamos conciencia de estar siempre acompañados por ese Jesús resucitado, independientemente donde estemos y lo que hagamos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.